Ismael, buenas noches. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Bueno, mira, en días recientes, bueno, primero el contexto de lo que voy a denunciar tiene que ver con todo este plan de violencia que se está generando desde el gobierno, producto de la desesperación en la que hoy se encuentran, porque a pesar de toda la arremetida que ha habido contra este país, contra la sociedad democrática, el pueblo respondió con muchísima fuerza el sábado pasado en esa movilización de protesta que se hizo allí en la Avenida Libertador. Ahora, nosotros hemos estado, además de lo que hemos visto esta tarde, la actuación brutal contra el prefecto de Caracas, la agresividad con que han venido manejándose, nosotros desde hace días nos vienen llegando algunas informaciones sobre el posible allanamiento de la inmunidad contra diputados del partido Podemos, ¿no? Ya recientemente hubo una reunión en Fuerteventura donde participaron algunos señores del gobierno, la DC, el DIN, 3 diputados de la Asamblea Nacional, pero ya la situación en estas horas nos han llegado informaciones muy digamos, serias, en la cual esta noche allanarían la sede del partido Podemos. ¿Pero cuál sería el argumento? Bueno, lo allanarían para buscar propaganda subversiva según ellos, para buscar armas, para buscar, digamos, conspiraciones que haya contra el gobierno. Bueno, yo esta noche voy a dormir en Podemos, voy a quedarme en la casa del partido y allí los vamos a esperar. Nosotros, las armas que tenemos allí son nuestros estatutos, son los libros, son sillas, computadoras, y eso lo pueden revisar cuando lo quieran revisar, pero quiero alertar al país, responsabilizar al presidente de la República, porque tú sabes que cuando él sale de viaje, esas son las horas en las que ocurren un conjunto de tremenduras que se hacen aquí en la sociedad. Nosotros hoy en la Asamblea Nacional dijimos una cosa que seguramente que terminó de rebasar la gota del vaso. Resulta que en una serie de convenios que se proponen para, digamos, llegar a acuerdo con la República de Irán, que nosotros hemos dicho que es un país fundamentalista, bueno, no solamente no lo votamos, sino que señalamos que en Argentina, el día de ayer, la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, señaló que quien están designando como ministro de la defensa en ese país es un hombre que está acusado de terrorista, de haber participado directamente en un acto de terrorismo en el año 94 en Argentina, donde murieron unos 75 personas de origen hebreo que tenían allí programas sociales en ese país. Y la presidenta ha hecho un planteamiento. ¿Qué dijimos nosotros en la Asamblea? Bueno, si se trata de problemas de soberanía, de reclamar integración, de ser solidario con gobiernos de América Latina, bueno, el gobierno de Venezuela que vaya a Irán debería explicarle al mundo cómo es que no se solidariza con eso, o qué va a hacer el gobierno nacional frente a una situación como esa. Aparte del conjunto de las cosas en las que hemos venido actuando en estos tiempos, que no se trata sino de la defensa de la Constitución, que hoy no le sirve al gobierno, que tiene el sol en la espalda. Presidente, no ha podido cumplirle al país, y a este país se cansó de mentiras. No han podido y no van a poder imponerle esa ley de educación. Usted puede disponer de nuestra inmunidad parlamentaria, usted puede disponer de lo que quiera, puede allanarlo 1000 veces la casa de Podemos, y eso no va a hacer retroceder a un pueblo que decidió andar hacia adelante y producir un cambio. Yo dejo entonces ante la opinión pública nacional en estas horas, responsabilizo además al gobierno nacional, al ministro Montaoya, Tarek El Aizzaime, a su familia que está enclaustrada en todos los órganos del poder del Estado, y al gobierno nacional, a usted, fiscal general de la República. Son unos parlamentarios que en estas horas están amenazados por el gobierno nacional, por fuentes confidenciales que tienen esto. Yo no sé si mi denuncia para o no para lo que vayan a hacer. Igual no tenemos ningún problema, no tenemos nada que ocultar, no trabajamos con material subversivo. Aquí lo único subversivo que hay en este momento es el gobierno contra el proyecto de país que está en la Constitución. De tal manera que nos solidarizamos además con lo que está ocurriendo en estas horas con el prefecto de Caracas. Se habla de abrirle un juicio también a Leopoldo López. O sea, viene toda una ofensiva, digamos, contra un reclamo democrático que la sociedad hace y que no vamos a dejar de hacerla ni un solo milímetro, porque nuestro compromiso. Ismael, perdóname, ¿eso es porque el gobierno está fuerte o porque el gobierno está débil? No, porque está débil. Es como cuando el hombre le mintió a la mujer, la traicionó, la engañó, y entonces por la vía del poder
quiere que se mantenga con él. Y ya no es posible mantenerla, entonces tiene que patearla y obligarla. Pero nosotros hace tiempo que apoyamos ese proyecto de constitución, abrimos y entendimos al país, a ayudar a abrirle los ojos en un momento difícil cuando el presidente quiso imponerle a la sociedad un modelo autoritario en el 2007 que lo está tratando de meter con leyes, donde nos planteaba, por ejemplo, al país la confiscación de la propiedad privada. No pudo, pero la está metiendo con leyes. La ley de propiedad de la tierra es para confiscar la propiedad privada, para crear conflictos entre venezolanos. La ley de educación es una ley que va a robotizar a nuestros hijos, porque es un proyecto autoritario, donde se deviene, por ejemplo, de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez y de Zamora, pero no es autoritario por eso, sino porque el presidente dice que estos tres grandes personajes de la historia eran socialistas, y el socialismo que el presidente Chávez tiene en la cabeza es el socialismo autoritario que fracasó en Cuba. Ese proyecto no podrán imponérselo a este país, hagan lo que hagan, ni a sangre y fuego nos podrán imponer ese modelo para nuestros hijos. Y hoy entonces nosotros le decimos a Venezuela que toda esta lucha que hoy estamos haciendo no es por nosotros, es por nuestros hijos, y por eso estamos allí y estaremos. Llamo a la comunidad internacional a que estén pendientes de esta situación, porque no se trata de una denuncia que le estamos haciendo al voleo, porque desde hace días esto viene rodando. Usted, presidenta del Tribunal Supremo, no vamos a huir, vamos a estar allí. Usted, fiscal, es responsable de lo que pueda pasar en las próximas horas. Tienen que abrirnos un juicio primero y tendrán que demostrarnos que hemos incurrido en algún delito, que en modo alguno, en ninguno lo hemos hecho. Lo que hemos nosotros hasta ahora hecho es levantar nuestra voz de protesta, el desengaño sobre el cual el pueblo venezolano se siente, que no le han cumplido, presidente. Son 900.000 millones de dólares que se despilfarraron en este país y no aparecen por ningún lado. Son 150.000 muertos que lleva la violencia en este país. Todos los fines de semana matan más de 200 personas en Venezuela, y sobre todo son los sectores pobres, los sectores más débiles, los que más están afectados por el problema de la violencia. Es el problema de la corrupción, que solo se usa aquí en los tribunales para perseguir a la disidencia política, porque no se discutió el tema del maletín, porque no se discutió la corrupción de Diosdado Cabello y Miranda, porque no se discutió la corrupción y la putrefacción de la alcaldía de Petare, porque no se discuten esos casos, y entonces un gobierno que habla de ética y de moral tiene una voz para decir las cosas y actuar de otra manera. Perdóname, Ismael, si ahorita es con una sola denuncia sobre lo de Irán, mañana nos acusarán de uribistas, traidores a la patria, porque no participamos de esta comparsa. Ni estamos de acuerdo. Yo lo quiero decir al país de una vez: nosotros no vamos a participar en una confrontación donde nuestros hermanos colombianos se caigan a plomo con los hermanos venezolanos. Es un acto altamente irresponsable. La posición ideológica de un socialismo irreal del siglo XIX que usted tiene en la cabeza, de una lucha de clases, de unos espacios en América Latina donde está conformando, presidente, un liderazgo que no tiene nada que ver con la influencia, sino por la vía del chuleo que nos han llevado en América Latina, que nos han quitado el dinero que le pertenece a los pobres de Venezuela, a los hospitales que están en la crisis, que están absolutamente en la ruina, y usted entonces le está diciendo una mentira al mundo, y nosotros por eso no vamos a acompañar ninguna lucha bélica contra Colombia, porque los colombianos son nuestros hermanos, tanto Uribe como Chávez. Pero usted, presidente, tiene la primera responsabilidad, está obligado, porque si se tratara de un problema de soberanía, ¿por qué entonces no somos soberanos frente a Irán? ¿Por qué hoy, por ejemplo, también en la Asamblea no votamos que se le entregó a una empresa del imperialismo el 40% de la explotación de petróleo sobre un área que determina cerca de 400.000 hectáreas? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el socialismo? ¿De qué clase de socialismo se habla? ¿O de qué clase de justicia social? Y cada día perdemos más soberanía frente al mundo. No compartimos eso, presidente. Tenemos derecho a pensar distinto. La Constitución usted la traicionó. El único traidor que tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es usted, porque lo que hoy usted trata de
imponer por la vía de las leyes no es lo que está en la Constitución, y eso nos hace sentir cada día mucho más fuertes, mucho más al lado del pueblo y mucho más convencidos de que tarde o temprano, más temprano que tarde, la inmensa mayoría de los venezolanos terminará por entender que lo que hoy existe es una absolutamente farsa, que no se está gobernando para los pobres, sino una élite política que cada día se corrompe más, cada día corrompe más las instituciones y cada día viven mejor, en mejores condiciones, mientras la mayoría de los pobres de este país viven situaciones calamitosas. Bien, Ismael, estaremos pendientes